Entonces, a continuación, vamos a proceder a la lectura de estos trabajos. Tenéis 5 minutos cada uno para la intervención, 4 minutos cada uno. Cuando hayáis consumido 3 minutos, os anunciarán, os levantarán un cartelito para que sepáis que ya lleváis 3 minutos hablando, que solamente os quedaría uno, y os avisarán cuando ya haya pasado los 4 minutos también. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, por favor, Esmeralda Capín San Pedro, con el trabajo de enfermedad coronaria no revascularizable, análisis de supervivencia a los 20 años. Hola, buenas tardes. Pues el trabajo que voy a presentar lleva el título Enfermedad coronaria no revascularizable con un análisis de supervivencia a 20 años. Bueno, yo soy cardióloga en Hospital Central y, como todos sabemos, la principal causa de muerte en el mundo occidental son las enfermedades cardiovasculares, sobre todo a expensas de enfermedad coronaria. El objetivo de este trabajo es ver que la información relativa a pacientes con enfermedad coronaria difusa y severa de 3 vasos no candidatos para revascularización percutánea o quirúrgica debido a criterios anatómicos es hasta ahora muy limitada, y el reclutamiento de pacientes incluidos en estas series publicadas se ha hecho siguiendo términos muy heterogéneos, lo que provoca serias diferencias en los perfiles de la línea de base y en los resultados. El propio Medicare carece de código de clasificación para ellos y la TX4 subraya la necesidad de que se requieran estudios con urgencia. En cuanto a los objetivos del trabajo, pretende analizar la mortalidad a largo plazo de una cohorte de pacientes de enfermedad de 3 vasos no susceptible de revascularización debido a criterios anatómicos y los predictores independientes de evolución a largo plazo, así como la mortalidad. La metodología es un trabajo de cohortes observacional retrospectivo en el que se selecciona una cohorte histórica de pacientes, se seleccionan de forma consecutiva los pacientes sometidos a coronografía entre enero de 1998 y julio de 2015. Se distribuyen en 3 cohortes de población. En cuanto a la revisión, todos los pacientes son estudios coronográficos de 9 hospitales de Asturias, los 8 hospitales de referencia más el Hospital de Jove, y se revisan todos los estudios por un cardiólogo clínico, un hemodinamista y un cirujano cardíaco. La población, enfermedad de 3 vasos, de pacientes con enfermedad multivaso no susceptible de revascularización ni quirúrgica mediante bypass aortocoronario, ni percutánea mediante intervencionismo coronario percutáneo con implante de stent. Se revisaron las características clínicas de todos los pacientes, el estudio coronario y un análisis de supervivencia y predictores de mortalidad. El seguimiento clínico de los pacientes, los datos mostrados en el póster, corresponden a la primera cohorte de pacientes, en pacientes de 1998 y julio de 2015. En total, de los pacientes sometidos a coronografía, 16.215 pacientes, se seleccionaron 33.672, 22,6% de la muestra. El porcentaje de seguimiento en este momento era 98,1, con una mediana de 79,1. Y en cuanto a los resultados que vemos, del total de 220 pacientes con enfermedad coronaria multivaso no susceptible de anatomía coronaria favorable, 5,9% tenían 3 vasos afectos y representa un 1,3% del total de la cohorte. Respecto a la edad, la media de edad era 70,1, se observa un predominio de varones en pacientes con enfermedad coronaria, un 2/3 de la muestra. Vemos que los factores de riesgo cardiovasculares clásicos están representados con más de la mitad de pacientes afectos, enfermedad de tronco coronario casi un 1/3 de los pacientes y la presentación clínica más común era la angina estable. Se muestran ahí los perfiles de las causas de muerte. Sabemos que la población perfil de riesgo tiene una población de riesgo muy alto. La mayoría de las muertes fueron por causa vascular, el 66% de la muestra. La supervivencia a largo plazo fue muy pobre, casi la mitad de los pacientes fallecían en los 3 primeros años de seguimiento y en análisis de resultados se vio que los predictores de supervivencia fueron la edad, la fracción de eyección, la enfermedad de tronco coronario, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia mitral moderada o grave y el nivel de hemoglobina, no concluyendo como factores predictores independientes la diabetes y la disfunción renal, sin análisis univariado. La curva de Koch en la que se representa, el área bajo la curva fue de 0,77 con un nivel de significación estadística con una P menor a 0,001. En cuanto a las conclusiones, los pacientes con enfermedad severa y coronaria no revascularizable tienen un perfil de riesgo muy alto, con una muy elevada mortalidad a largo plazo, siendo más de la mitad de los pacientes fallecidos a los 3 primeros años de seguimiento. Los predictores independientes de mortalidad cardíaca fueron la edad, el infarto previo, la fracción de eyección, la presencia de enfermedad de tronco coronario, insuficiencia mitral más que grado 2 y los niveles de hemoglobina. Como limitaciones del estudio se puede destacar la presencia de posible subjetibilidad en la variación de los trabajos, que se intentó disminuir
con la selección del mismo paciente por distintos profesionales, y en el análisis de medicación fue complejo por los cambios realizados a lo largo del seguimiento, y las modificaciones en las guías se hicieron cumpliendo este tipo de tratamientos. Nada más. Muchas gracias, Esmeralda. Por favor, Diego Castanedo Álvarez, con un trabajo PCA3 y su correlación con el PSA, biopsia prostática y el espécimen de prostatectomía radical en el diagnóstico clínico-patológico del cáncer de próstata. Buenas tardes, soy Diego Castanedo, soy residente del Hospital de Asturias y vengo a hablar sobre el PCA3, que es un marcador específico del cáncer de próstata que medimos en la orina, y su correlación con el PSA, con la biopsia prostática y con la pieza de prostatectomía radical. La razón de este estudio una de las razones es por la elevada incidencia del cáncer de próstata, que como bien sabemos es una neoplasia no cutánea más frecuente y la segunda causa de muerte relacionada con cáncer en el mundo occidental. También otras razones es que el uso infrecuente del PSA conlleva a un número de biopsias muy alto que se hacen de forma innecesaria. Entonces nos conlleva la necesidad de desarrollar nuevos marcadores tumorales más específicos para hacer un diagnóstico más efectivo. Parece que este PCA3 está directamente relacionado con el número de biopsias previas y reduce a la mitad el número de biopsias necesarias basándose en su alto valor predictivo negativo. Por tanto, podemos decir que el objetivo de mi tesis doctoral es evaluar el PCA3 como marcador, como una herramienta diagnóstica y como una herramienta pronóstica. Para ello, analizamos 104 pacientes, sin embargo, puntualizar que mi tesis tiene una media de 500, y hacemos un análisis descriptivo y analítico. Utilizamos el test de Fisher, el coeficiente de Sperman y el test de la TED-Student. Y además queremos medir la capacidad de discriminación del PCA3 y una serie de diferentes estadísticos que podemos ver como a través de la curva ROC y del índice de Youden. Las variables estudiadas es el valor del PCA3 y del PSA, el trato rectal, la presencia o no de antecedentes familiares y el tratamiento con Duodart. Este es un tratamiento que combina dos fármacos, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que es la dutasterida, y la transolosina, que es un alfa-bloqueante, y es interesante de cara a que los pacientes que desarrollan un cáncer de próstata mientras toman este fármaco parece que tienen mayor agresividad. Además, medimos el volumen prostático, medido en centímetros cúbicos, y la presencia o no de cáncer de próstata tras la determinación del PCA3, así como el glisón de la biopsia y el resultado de la resonancia magnética multiparamétrica medida en la escala internacional PIRATS. Como resultados de estos 104 pacientes analizados, tenemos que el punto corte óptimo de este PCA3 fue 43, la sensibilidad del 85%, la especificidad del 76% y un valor predictivo positivo del 51%. Lo interesante es, como decíamos anteriormente, que el valor predictivo de esta prueba es muy alto y obtenemos un valor cercano al 95%. El score PSA3 fue independiente del volumen prostático, así como el número de biopsias previas. La mitad de la muestra de los pacientes tenía una resonancia magnética multiparamétrica, de los cuales 3/4 tenían una lesión PIRAS-3, que es una lesión clínicamente no significativa. Sin embargo, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la clasificación PIRAS-3 y el glisón de la biopsia prostática. Hubo un 23% de nuevos casos de cáncer de próstata y el 100% de estos pacientes tenían un glisón menor o igual a 7, que correspondería a un cáncer de próstata de bajo o riesgo intermedio. No hubo relación entre el PCA3 y el Gleason ni con el porcentaje de cilindros afectos o carga tumoral, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas del PCA3 con el marcador pronóstico. Por tanto, podemos concluir diciendo que se parece confirmarse la buena capacidad diagnóstica del PCA3 debido a su elevado valor predictivo negativo. Sin embargo, no se puede utilizar como marcador pronóstico dado que no tenemos diferencias estadísticamente significativas con las variables analizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Por favor, Arantxa Gadañón García. Su trabajo se titula Parámetros clínicos, radiológicos e inmunohistoquímicos como herramientas para el diagnóstico diferencial y marcadores del potencial malignizador entre encondroma y cosodroxarcoma de bajo grado. Buenas tardes. Mi proyecto de investigación va acerca de los tumores óseos. Los tumores óseos son unos tumores muy poco frecuentes, representan 0,9 por cada 100.000 habitantes año. Lo que pasa es que en el servicio y en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Universitario Central de Asturias, en el servicio de traumatología,
somos centro de referencia para el tratamiento de este tipo de tumores, ¿no? Y, por lo tanto, están centralizados en este lugar. El tumor que hemos analizado es el encondroma y su versión maligna, que es el condrosarcoma de bajo grado. ¿Y por qué el interés en estos tumores? Bueno, pues porque el encondroma maligniza solo en un 1% hacia condrosarcoma de bajo grado, pero ese 1% es fundamental diagnosticarlo, porque el encondroma, que sería la versión benigna, es una lesión casi la mayor parte de las veces lo diagnosticamos como una lesión casual en una radiografía, se ve una lesión en la zona medular del hueso y es una clínica silente completamente que muchas veces se diagnostica o bien eso en una radiografía que se hace de manera casual o bien por una fractura patológica a través del encondroma. Pero ¿qué pasa si se nos escapa ese 1% que maligniza? Bueno, pues evidentemente os podéis imaginar que es una evolución fatal y que obliga a hacer resecciones tumorales muy agresivas, como veis en el póster, donde se hace, por ejemplo, una resección de parte de casi toda la hemipelvis izquierda para la reconstrucción posterior con una prótesis tumoral, y eso evidentemente conlleva también pues, unas limitaciones funcionales para el paciente muy serias, ¿no? Es muy difícil, tanto para el clínico como para el patólogo como para el radiólogo, diferenciar un encondroma de un condrosarcoma de bajo grado. ¿Por qué? Porque el encondroma es un tumor muy celular y los marcadores tumorales que tenemos para ello, para el patólogo, son muy escasos. Entonces, ahora mismo está en pleno auge la investigación de marcadores tumorales para poder diferenciarlo. Nosotros, desde la parte clínica y con los radiólogos también, pues hemos estudiado qué diferencias podemos encontrar para qué criterios de alarma y factores de riesgo para estar más pendiente de estos pacientes que tengan esa serie de criterios. Desde el punto de vista, por lo tanto, nosotros establecimos una hipótesis diciendo que sí creemos que podemos diferenciar factores clínicos, radiológicos e inmunohistoquímicos nuevos para diferenciar estos pacientes que pueden malignizar. Estudiamos, por lo tanto, hemos diseñado un estudio de corte retrospectivo seleccionando encondromas tipo, condrosarcomas de bajo grado y encondromas que han malignizado. Y, por otra parte, hemos excluido también, pero también para un análisis posterior, dos patologías, que es el Ollier y el síndrome de Maffucci, que son encondromas múltiples por todo el cuerpo que tienen mayor porcentaje de malignización que en el caso del encondroma tipo, ¿vale? El Ollier es un 25% y el Maffucci es un 100% de los casos. En este estudio hemos obtenido ya una serie de resultados significativos desde el punto de vista clínico. Un encondroma que se encuentra en el esqueleto axial que crezca de tamaño y, sobre todo, el dolor, no un dolor generalizado, sino un dolor concreto en la zona tumoral, es un factor de riesgo para malignización, sobre todo la presencia del dolor es el más importante. El estudio radiológico se ha visto que la radiografía no lo diferencia bien y que el escáner no es el mejor método porque es un tumor cartilaginoso y, por lo tanto, es fundamental la resonancia para hacer el diagnóstico diferencial y el efecto masa que se ve en esa resonancia. Y como marcadores inmunohistoquímicos, en el hospital utilizamos el Ki67, es claramente insuficiente, y hemos analizado otros marcadores como es el IDH1, IDH2, y estamos ahora mismo en el oncogen y en oncogenes como es el FAC y el SOX2, y marcadores que estamos ahora mismo también utilizando como es de factor de crecimiento vascular y de las plaquetas. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Por favor, Silvia González Martínez. Su trabajo se titula Estado nutricional del yodo en gestantes del Área 4 de Asturias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia, trabajo como endocrino en el Hospital de Cabueñes y entonces a través de este proyecto, bueno, fundamentalmente lo que queremos conocer es eso, el estado nutricional de yodo en nuestras gestantes. Y os voy a poner un poquito, sobre todo, más que dar datos numéricos, un poco el contexto en el que nos movemos. Entonces, tenemos que saber que el yodo es un micronutriente que es imprescindible para un correcto funcionamiento de la glándula tiroidea y que el déficit de yodo viene asociado ya no solo a problemas en cuanto a bocio, hipotiroidismos, hipertiroidismos en algunas ocasiones, sino que
también en las mujeres embarazadas puede conllevar en sus niños problemas en cuanto al desarrollo neurológico y desarrollo físico, con lo que esto puede suponer. Entonces, ¿qué ocurre? Que el déficit de yodo es un problema de salud pública en muchos países y a través de la OMS se han puesto una serie de estrategias para intentar erradicarlo, fundamentalmente que son la yodación de la sal y el uso de suplementos yodados en población vulnerable, como son sobre todo los menores de 2 años y las embarazadas. Gracias a estas dos estrategias, fundamentalmente, en el año 2004 se consiguió que en España se erradicara el déficit de yodo. Pero esto en población general. En la población gestante, que como hablamos es especialmente susceptible, todavía se sigue observando déficit de yodo. ¿Cuál es la excepción en este caso? Bueno, pues la excepción la tenemos en Asturias, que sí que es cierto que gracias a la labor del doctor Cadórniga, especialmente implicado con este tema, se consiguió la erradicación del déficit de yodo ya no solo en población general, sino también en mujeres gestantes. Y en el año 2014, pues con el último estudio que teníamos hasta la fecha, así se demostraba. Esto, al final, lo que vino a hacer fue un cambio en las políticas, de manera que desde la Consejería las nuevas recomendaciones para todas las mujeres embarazadas de Asturias cambiaron, de manera que pasamos de una suplementación universal a una suplementación individualizada según las ingestas que hicieran de sal y de los productos lácteos, que es la otra fuente que tenemos para el yodo. Entonces, lo que venimos a volver a revisar en este estudio es cuál es el estado nutricional de estas embarazadas y si podemos mantener esa recomendación, que es única en cuanto a las recomendaciones que se hacen en el resto del país. Lo que hicimos fue coger todas las embarazadas que se vieron en la consulta de la matrona en el primer trimestre, entre los meses de mayo y julio del año 2017, se les hizo una encuesta nutricional, una analítica con función tiroidea y se les determinó una yoduria. Lo que vimos en este estudio es que las yodurias que obteníamos se encontraban dentro de los parámetros adecuados, de manera que sí que podemos concluir que nuestras embarazadas tienen un estado nutricional óptimo de yodo, incluso en un 25% de los casos todavía exceden esas cifras. Además, se correlacionó un poco las yodurias en función de las ingestas de sal yodada, que es cierto que han bajado en los últimos años, pero que por otro lado se compensa con el aumento del consumo de productos lácteos. La conclusión básica de nuestro proyecto es que podemos seguir manteniendo esa recomendación y lo que queremos al final es que esta política, que es algo excepcional en Asturias, pues se pueda trasladar a otras comunidades que, como en nuestro caso, también tiene una adecuada nutrición de yodo, tanto en población general como en población gestante. Muchas gracias, Silvia. Bien, ahora es el turno de Alexia Gutiérrez Pérez, cuyo trabajo se titula ¿Puede ser la broncoscopia intervencionista una alternativa a la cirugía en el tratamiento de tumores carcinoides endobronquiales? Hola, buenas tardes. Soy Alexia Gutiérrez, trabajo en el Hospital Central de Asturias como cirujano torácico. Mi proyecto de investigación de tesis va acerca de los tumores broncogénicos, el cáncer de pulmón. Y para este póster me he querido centrar en un subtipo muy específico de tumor broncogénico, que son los tumores carcinoides típicos. Son tumores neuroendocrinos, para ponernos un poco en contexto, son tumores neuroendocrinos de bajo grado de malignidad, que principalmente tienen un crecimiento por dentro de la luz del bronquio y que clásicamente dentro del contexto de cáncer de pulmón se les ha tratado como si fueran otro tipo de cáncer de pulmón más agresivo, con cirugía de tipo lobectomía o bien con broncotomía, es decir, resección del trozo del bronquio al que está afecto. En la literatura existen distintos estudios donde muestran que un tratamiento menos agresivo, es decir, con broncoscopia, no necesidad de resección del pulmón, es igual de efectivo. Entonces, de todos nuestros pacientes, que tenemos, es centro de uno de los centros más voluminosos del país en cáncer de pulmón, pues tenemos un conjunto de pacientes donde hemos podido confirmar esto. Hemos
nuestros pacientes hemos intentado desarrollar un protocolo con una serie de criterios de inclusión que consiste en que el primero de ellos, la anatomía patológica, sea compatible con un carcinoide típico, que el paciente no tenga una contraindicación para una anestesia general ni un procedimiento de broncoscopia rígida, que estas lesiones que crecen por dentro del bronquio sean pediculadas, accesibles a nuestro broncoscopio, que no tenga afectación ni de ganglios ni a distancia documentada por PECTAC, y que el paciente, habiéndole explicado las otras alternativas de tratamiento, hayan firmado su consentimiento. Entonces, durante los 5 años de seguimiento se seleccionaron los pacientes a los que se les realizó la exéresis del tumor bajo anestesia general mediante broncoscopia rígida y posterior fotocoagulación con láser en la base de implantación. Se les hizo a todos estos pacientes un seguimiento tanto con broncoscopia como con biopsia y con PECTAC durante cada 3 meses, cada 3 meses, si en 2 situaciones consecutivas era negativa la biopsia, el seguimiento pasaba a ser cada 6 meses. Así hasta completar 1 año. Posteriormente, si seguía el seguimiento negativo, tanto macroscópica como microscópicamente, pasábamos a un seguimiento anual hasta completar los 5 años del seguimiento. Nuestros resultados fueron que solo 2 pacientes de la cohorte de 12 presentaron recidivas, el resto de pacientes no presentó ningún tipo de recidivas, permaneciendo negativo tanto macroscópica como microscópicamente durante todo el seguimiento. En esos 2 que recidivaron hubo que volver a empezar sin haber recidivado posteriormente. El seguimiento medio fue de 70 meses, la mediana fueron de 70 meses, el que menos fue 60 y el máximo de 139 meses. No se evidenciaron ni complicaciones ni mortalidad relacionada con el procedimiento. Y en todos los pacientes en el momento actual no se ha vuelto a evidenciar recidiva. Por lo tanto, sí que podemos concluir que esta técnica de manejo conservador con broncoscopio rígido es una alternativa tanto eficaz y segura a la cirugía de resección en casos muy seleccionados de tumores carcinoides típicos. Muchas gracias, Alexia. Ángela Herrero Balea, su trabajo se titula Análisis comparativo del triaje de la fiebre en pediatría. Buenas tardes. Bueno, hemos de decir que los sistemas de triaje estructurado fueron diseñados como una herramienta para mejorar la calidad y la gestión de la atención en los servicios de urgencias. Estos sistemas fueron diseñados para su uso en el paciente adulto y luego, posteriormente, se adaptaron para su uso en el paciente pediátrico. No existe en la actualidad ningún sistema de triaje pediátrico implantado diseñado por y para este tipo de pacientes. Mi tesis se basa en validar un sistema de triaje pediátrico diseñado por y para estos pacientes. En la primera validación que se hizo, obtuvimos algunos problemas dentro de los diagramas diseñados. Uno de ellos fue el de la fiebre. Como todos sabemos, la fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias pediátricos. Dado el problema que nos encontramos, decidimos hacer un estudio piloto antes de validar como tal el sistema. Este estudio piloto costó con una muestra de 120 niños que acudieron al servicio de urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias por fiebre. El 54,2% fueron hombres. La media de edad más alta que encontramos fue la de entre 3 y 5 años, cosa que nos sorprende porque pensábamos que iban a ser niños de menor edad por la preocupación paterna. Los niveles de prioridad asignados son, en su mayoría, naranja, amarillo y verde. No encontramos ningún paciente clasificado como rojo o azul en toda la muestra. A que los niños principalmente acuden a nuestro servicio por la tarde presentando temperaturas entre los 40,7 y los 36 grados centígrados. Es más, el 28,3% de la muestra no presentaba fiebre cuando llegó al servicio de urgencias. Al 35% de la muestra, sus padres le habían administrado un antitérmico antes de acudir. Cuando comparamos el sistema de triaje que está implantado en la actualidad, que es el sistema de triaje Manchester en su versión pediátrica, con el sistema que hemos creado específicamente para ellos, pudimos ver que la curva de distribución de los colores de prioridad se asemeja más a la de adulto en nuestro sistema pediátrico. ¿Por qué?
Porque normalmente los pacientes se distribuyen según esta línea. Muchos pacientes naranjas, que serían más graves, más pacientes en color amarillo, que sería una gravedad intermedia, y muchos pacientes de nivel verde. La curva del sistema que ha implantado en la actualidad acumula a los pacientes solamente en el grupo de naranjas como muy graves o verdes como leves. Nos falta esa muestra intermedia que también existe en los niños, pero que el sistema no refleja. Con nuestro sistema nos adaptamos más a la curva de atención del paciente adulto también. El destino mayor de los pacientes fue el alta. Si buscamos algún factor predictivo entre los sistemas de triaje con el destino, vimos que el Manchester sí tiene un factor predictivo, que es el que está puesto, pero probablemente sea un sesgo porque solo tuvimos un paciente que ingresó en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la edad, nos encontraron diferencias estadísticamente significativas. Nos pusimos a comparar los dos tipos de sistema y su correlación fue buena, fue de un 0,8%. Y si vemos las tablas de atención, vemos que estos son los tiempos, entiendo que no entendéis de esto, los tiempos de atención están fijados para cada tipo de color, para que se priorice. Y vemos que en ningún caso se cumplen, pero con el sistema de triaje pediátrico se acerca más al estándar. Podemos concluir que necesitamos modificar este diagrama aún más para que se adapte más a la necesidad asistencial de los niños y que el perfil del niño que consulta por fiebre en nuestros servicios es de un varón entre 2 y 5 años que demanda asistencia en el horario de tarde con temperaturas superiores a los 37 grados centígrados y que finalmente se le asigna una prioridad como verde, no urgente. Cuando comparamos ambos sistemas de triaje, podemos observar que el sistema diseñado para ellos cumple mejor los tiempos de atención, ya que distribuye los pacientes en 3 niveles. El sistema de triaje Manchester parece tener un buen valor predictivo en el destino del paciente, valorando los sesgos de confusión que pudo tener el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Aunque antes no estaba, por si ha llegado en este tiempo, Susana Juceda Antuña. No. Pues entonces, Aránzazu López Martínez. Su trabajo se titula Factores de riesgo cardiovascular en adultos supervivientes de leucemia en edad infantil. Buenas tardes a todos. Bueno, yo únicamente os voy a presentar el proyecto, no resultados, ya que estamos en una fase bastante inicial. Y para comenzar me gustaría dar 3 pinceladas de lo que es esta enfermedad. La leucemia linfoide aguda es la neoplasia más frecuente en la edad infantil y su supervivencia se ha incrementado en los últimos años, pasando a presentar con los tratamientos actuales una supervivencia libre de enfermedad que se aproxima al 90%. Esto es gracias a que la línea actual de tratamiento consta de 3 ramas, que no son de por sí secuenciales y que no siempre son necesarias utilizar las 3. Como primera rama tenemos la quimioterapia, que son tratamientos farmacológicos que todos más o menos de ideas conocéis, en la cual se utilizan fundamentalmente antraciclinas. La segunda rama es la de la radioterapia y una tercera que es la del trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es por donde van los tiros en cuanto a investigación. Las antraciclinas, que son los quimioterápicos que os he contado antes, son muy conocidas y sobre todo es conocido su efecto nocivo sobre la función cardíaca, pero no obstante el efecto que tiene sobre el aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, este estudio es para conocer precisamente esos factores de riesgo cardiovasculares, tanto bioquímicos como funcionales y estructurales, que se producen en los supervivientes de leucemia infantil. Este estudio es un estudio transversal, analítico y con un grupo de control. Se ha seleccionado una muestra que se obtiene a partir de pacientes diagnosticados de leucemia entre los 6 y los 16 años. Son pacientes diagnosticados en el UCA y que ha sido en la corte de los últimos 15 años. Estos han superado la enfermedad y han finalizado el tratamiento al menos hace 2 años. Como criterios de exclusión son la presencia de eventos cardiovasculares durante el tratamiento o la presencia de cualquier enfermedad que afecte a los sistemas cardiovascular, renal y hepático. Como grupo de control serán los hermanos de estos pacientes a quienes se inviten a participar. Las variables de estudio contemplarán datos analíticos, somatométricos, de composición corporal, la evaluación del grosor de la media intimal carotidia mediante ecografía y el estudio de la microbiota intestinal. Para todos ellos se completará una hoja de recogida de datos, entre los que también incluiremos el tratamiento realizado y el tiempo libre de tratamiento. Este estudio se realizará en 4 fases, que son un poco lo que quiere mostrar la línea temporal del póster, en la cual la primera es la que nos encontramos ahora y realizamos el reclutamiento de los pacientes y su evaluación inicial mediante exploración, analítica, ecocardiografía y bioimpedancia. Una segunda fase en la que reclutaremos muestras para analizar la microbiota intestinal y su estudio se realizará por parte del Instituto de Productos Lácteos, que es el IPLA, y una tercera fase en la cual realizaremos el análisis, evaluación e interpretación de los resultados.
La última fase se realizará a partir de 2020 y será la comunicación de resultados. Lo único que podemos avanzar en este momento es que en la fase de reclutamiento hemos encontrado 82 pacientes diagnosticados de leucemia infantil durante estos últimos 15 años y que solo 59 son subsidiarios de poder entrar, ya que 23 han fallecido a lo largo de estos 15 años. Actualmente hemos analizado prácticamente la mitad y no creemos que podamos encontrar muchos más, ya que no todos cumplen los criterios de inclusión, o mejor dicho, bastantes cumplen los criterios de exclusión. Y de momento nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Aránzazu. Por favor, Isabel López Taboada. Su trabajo se titula Construyendo un cerebro sano, dieta y estrés psicosocial en la programación del neurodesarrollo y la conducta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel y vengo del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Psicología, pero soy bióloga y pertenezco al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias. Y voy a hablar de lo que tengo hecho en mi primer año de tesis hasta ahora, que se basa en ver cómo factores ambientales adversos como la dieta rica en grasas y azúcares, que sería la dieta de cafetería, y el estrés psicosocial temprano con un modelo de separación maternal en rata, durante periodos sensibles, tanto prenatales como postnatales, como la gestación, la lactancia, la infancia y la adolescencia, causan cambios en la reprogramación del neurodesarrollo original mediante cambios mediante los mecanismos epigenéticos. En función del tratamiento que recibieron, se dividieron 4 grupos experimentales. Dieta rica en grasas y azúcares con separación maternal, dieta estándar con separación maternal, que la dieta estándar es la que reciben todos por defecto, dieta rica en grasas y azúcares con manipulación y dieta estándar y manipulación, que sería el grupo control. La manipulación es simplemente que a las crías se manipulaban durante 15 minutos separadas de las madres. El patrón de dieta se mantuvo desde que la madre se supo que estaba preñada, es decir, la madre gestante, y luego en las crías durante toda la fase de lactancia a la madre, en la infancia y en la etapa adulta. En cuanto al protocolo de separación maternal, se llevó a cabo desde el día postnatal 2 hasta el día postnatal 14, es decir, durante 12 días, 3 horas al día diariamente en una incubadora como la que veis en la imagen. A los 21 días ya se llevó a cabo el fin de la lactancia, es decir, se separaron de sus madres. El modelo de rata utilizado sería el de la cepa Wistar, que también lo ves en la imagen superior izquierda. Y a los 65 días postnatales comenzaría la etapa adulta en la que realizamos las pruebas de conducta que voy a explicar a continuación. Y finalmente a los 90 días se llevaría a cabo el sacrificio de los animales, sería cuando analizaríamos el metabolismo cerebral. En cuanto a las pruebas de conducta, realizamos la prueba de memoria de orientación espacial con el laberinto acuático de Morris, que se basa en una plataforma circular llena de agua en la que se coloca una plataforma y el roedor, con pistas distales, tiene que encontrar la plataforma que se encuentra sumergida. Por otra parte, realizamos el test de natación forzada o test de Porsol, que analiza la conducta de tipo depresivo, cuyo objetivo es evaluar la actividad motora y el tiempo que se pasa inmóvil el animal en un cilindro que está lleno de agua. Y finalmente llevamos a cabo el laberinto elevado en cero, que sería una prueba que evalúa la conducta de tipo ansioso, con la que evaluamos el tiempo sería una plataforma circular con 2 zonas, 2 brazos abiertos y 2 brazos cerrados. Y se mide el tiempo que el roedor prefiere estar en brazos cerrados, es decir, se relaciona la ansiedad con el tiempo que prefiere estar en la oscuridad. Finalmente, una vez que sacrificamos a los animales, se llevó a cabo la prueba de metabolismo oxidativo energético cerebral con la enzima citocromo C oxidasa por histoquímica cuantitativa. Con gel extraímos esos cerebros, que tienen el aspecto de la imagen de abajo. Los congelamos, obtuvimos unas muestras por secciones y lo teñimos, y luego se cuantificó con densitometría óptica. La enzima citocromo C oxidasa es una enzima respiratoria que cataliza el consumo de oxígeno en la producción de energía metabólica y nos permite analizar en diferentes regiones cerebrales, como sería el córtex prefrontal, el núcleo estriado, el hipocampo dorsal, la actividad de esta enzima, por lo tanto, la actividad neuronal.
De cara al futuro tenemos varias alternativas, que sería con la reversión de la dieta en la etapa adulta de una dieta rica en grasas y azúcares a una dieta saludable, junto a un tratamiento no invasivo de neuromodulación transcraneal por luz láser de baja intensidad, ver cómo podrían ayudar a mejorar el metabolismo cerebral, la conducta de aprendizaje-memoria, conducta de tipo ansioso y conducta de tipo depresivo. Y esto sería todo hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ahora es el turno de Noelia Martínez Menéndez. Su trabajo se titula Psicopatología vincular en los primeros episodios psicóticos. Buenas tardes. Bueno, mi tesis doctoral va sobre adversidad infantil y psicosis. Lo que presento hoy aquí es solo una pequeña fotografía con una pequeña muestra de parte de mi tesis. Bueno, como introducción, sabemos que los pacientes en sus primeros episodios psicóticos presentan psicopatología de tipo vincular, como el trastorno de ansiedad social. Y es más grande que en el resto de la población. O sea, se sabe por los estudios. En relación a estas relaciones sociales ansiosas, también se sabe que los pacientes en sus primeros episodios psicóticos tienen un apego adulto. Esto es una manera de vincularse con las personas mucho más inseguro que la población no clínica. Y también que estos apegos inseguros están relacionados con la adversidad infantil, con los acontecimientos potencialmente traumáticos en la infancia y que son mucho mayores en las personas pues, que acaban consultándonos por problemas psicóticos. En mi proyecto he trabajado con una muestra de 19 sujetos del Hospital Universitario San Agustín de Avilés que estaban en sus primeros episodios psicóticos en una franja de entre 2 y 8 años desde el primer episodio psicótico para determinar los patrones de apego adulto, o sea, la manera en que se vinculan con otros en sus relaciones, su funcionamiento psicopatológico y su historia de trauma infantil. Para ello, les administré un cuestionario, el SCL-90 de Derogatis, que es un cuestionario de preguntas de funcionamiento psicopatológico que evalúa 9 escalas de síntomas. Una sobre somatizaciones, otra sobre obsesiones y compulsiones, otra sobre sensitividad interpersonal, otra de depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo. Bueno, este cuestionario está validado y baremado y se considera, a partir de una cierta puntuación T, 63, se considera que es una persona en riesgo de esa subescala clínica. Por otro lado, también les pasé un cuestionario de adversidad infantil o trauma infantil que se llama el EPSTRA, que ya fue validado en la Universidad de Oviedo por otra investigadora y que evalúa frecuencia y malestar de acontecimientos traumáticos y tipología de acontecimientos traumáticos infantiles. También se les administró el RQ, que es un instrumento que mide de alguna manera la forma en que nos vinculamos a otros ya de adultos, el apego adulto que llamamos, y lo mide 4 tipos de apego. El apego seguro, que es el que la población no clínica tenemos principalmente, y luego otros 3 tipos que se llaman de apego inseguro. Es la gente muy temerosa o desconfiada, la gente muy preocupada o insegura, o la gente más esquizoide o desvalorizadora en las relaciones. Bueno, los resultados al administrar estos cuestionarios a esos pacientes en sus primeros episodios psicóticos fue que la mayor parte de la psicopatología de riesgo que tenían era la depresión. De hecho, 8 de los sujetos estaban en riesgo en esa dimensión, seguida por dimensiones muy vinculares como la sensitividad interpersonal, la ansiedad o la ideación paranoide, frente a otras menos vinculares como las somatizaciones, la ansiedad fóbica, las obsesiones. Lo que menos tenían, aunque resulte curioso, fue hostilidad o el propio psicoticismo. Gracias. Muchas gracias, Noelia.
Dolores Méndez Méndez va a tratar la adversidad infantil y salud mental en la mujer, análisis y perspectivas de investigación. Hola, soy María Dolores Méndez y soy psicóloga clínica. La adversidad en la infancia hace referencia a acontecimientos tempranos que son potencialmente dañinos en el desarrollo de la persona, en su salud física, mental y en la calidad de vida. Esto se concibe desde aquí el sufrimiento psíquico desde un modelo del biodesarrollo. Se trataría de poner en relación la trayectoria vital de la persona con su desarrollo mental, físico y emocional dentro del contexto donde se desenvuelve. Se ha encontrado que esta relación pudiera ser más fuerte en el caso de las mujeres, puesto que ellas informan de mayor adversidad infantil y mayor sufrimiento emocional asociado. Esto concuerda con los datos epidemiológicos que muestran mayores tasas de trastornos emocionales en el caso de las mujeres que en los hombres. El objetivo principal de la tesis es describir la presencia de estos eventos traumáticos infantiles en mujeres que son atendidas en el sistema público de salud mental, en concreto en las comunidades de Asturias y Cataluña. También ver cómo afecta la exposición a estos eventos en su salud mental, física y calidad de vida, en la presencia de sintomatología disociativa y a su regulación emocional. Y valorar las consecuencias en las relaciones de apego, relaciones sociales y en las estrategias de afrontamiento empleadas. Lo que hemos encontrado en lo que vamos a presentar ahora, que es la primera aproximación bibliográfica, es que aproximadamente un tercio de la población relata haber sufrido adversidad infantil. A nivel de salud mental, se encuentra que esta adversidad pudiera estar relacionada a largo plazo con la presencia de conductas desadaptativas, como es la agresividad o conducta sexual inapropiada. También con mayor presencia de tentativas autolíticas, ideación e intento de suicidio, así como conductas autolesivas, y mayor presencia de trastornos de carácter emocional y trastornos de personalidad. En concreto, se ha relacionado más con el trastorno de personalidad límite, antisocial, narcisista y esquizoide. Recientemente, las nuevas líneas de investigación están relacionando la adversidad infantil con la presencia de experiencias de carácter psicótico, como señalaba la compañera. Se encuentra que esta relación pudiera estar mediada por la edad en la que surgen los eventos traumáticos, lo cual nos hablaría de periodos sensibles en el desarrollo humano, y también por las experiencias de polivictimización. Aunque clásicamente se ha estudiado los efectos que un solo evento pudiera tener en la salud mental adulta, actualmente se ha encontrado que existe un efecto gradual o dosis-respuesta, es decir, a mayor adversidad, mayor desarrollo de factores de riesgo de morbilidad y mortalidad. Podemos concluir a día de hoy que la relación entre adversidad en la infancia y consecuencias a largo plazo en la salud está bien establecida. Esto es una cuestión de interés para la sanidad pública y, en concreto, para la salud mental, puesto que la búsqueda de la etiología de los trastornos mentales ha sido siempre un importante foco de interés. Sí que es cierto que, aunque se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los efectos de la violencia, a día de hoy aún se subestiman, y que este progreso en investigación también debe ir acompañado de un progreso en la implementación de programas interventivos y preventivos que promocionen la salud a nivel comunitario. Muchas gracias, Dolores. Melodía Molinero Montes. El trabajo que presenta se titula Resultados funcionales del tratamiento de los sarcomas de partes blandas en las extremidades inferiores. Buenas tardes. Nuestro proyecto de investigación es acerca de los resultados de los sarcomas de partes blandas solo en extremidades inferiores. Y esto es importante porque los sarcomas siguen constituyendo el 1% de todos los tumores y el 2% de la mortalidad por cáncer. Sigue siendo un reto para nosotros y es un tratamiento multidisciplinar en el que también dependemos de los oncólogos y de los radioterapeutas. Es un estudio retrospectivo observacional de todos los sarcomas de partes blandas diagnosticados entre los años 2008 y 2017 en nuestro hospital. Tenemos una serie de criterios de inclusión, todos los pacientes son mayores de edad, todos han tenido que ser diagnosticados entre 2008 y 2017, todos pertenecen al área sanitario pues de nuestra comunidad autónoma y también los pacientes derivados del área de Galicia. Todos estaban diagnosticados de sarcomas en extremidades inferiores.
Teníamos la anatomía patológica bien de nuestro hospital, o era disponible la del otro hospital, y teníamos una historia clínica completa en la que podíamos tener acceso. Decir que lo sacamos todos del Registro Central de Tumores del Hospital Universitario, pero a un cuarto de los pacientes se perdieron al pasarlo todo a ordenador. Los criterios de exclusión fueron muy claros. Ningún paciente podía tener 2 tumores al mismo tiempo, ninguno podía ser menor de edad y todos los que estaban diagnosticados en un estadio 4 fueron rechazados porque no requirieron cirugía. Y también aquellos pacientes que ellos mismos denegaron el tratamiento quirúrgico fueron rechazados. En total tenemos 111 pacientes diagnosticados de sarcomas entre los años 2008 y 2017. 64 fueron varones, 47 fueron mujeres y una edad media de unos 60 años. Como evolución, 21 pacientes fallecieron. 22 pacientes actualmente se encuentran en tratamiento paliativo por una progresión sistémica de la enfermedad y 68 pacientes actualmente se encuentran ausentes de enfermedad, están curados. Decir que un 66% de ellos son independientes para las actividades de la vida diaria, 43 de ellos no tienen ningún tipo de repercusión y 5 de ellos actualmente no deambulan y 8 requirieron a posterior una amputación. Muchos de ellos tenían limitaciones, pero que están salvadas en la utilización de bastones, bien atrofia muscular gemelar, atrofia muscular a nivel del cuádriceps o parálisis bien del ciático o del ciático propileo externo necesitando ortesis para su funcionamiento. Pero podemos decir que un 90% tienen una escala de EVA aceptable y se consideran con un estado aceptable para ellos. Si comparamos nuestros resultados con los de la bibliografía, prácticamente son similares, siguen siendo más frecuentes en varones, la edad media está en torno a los 60 años, son muy parecidos, pero tenemos algunas diferencias. En nuestro centro tendemos más a la biopsia excisional, es decir, a la resección con márgenes libres única y exclusivamente del tumor, en un 99% de los pacientes frente a un 66% de la bibliografía. Y a pesar de ello, pues no tenemos mayores complicaciones en la mortalidad. Tenemos una supervivencia ligeramente superior, un 71% frente a un 50%, pero hay que resaltar aquí que esto se debe a que nosotros estamos cogiendo pacientes de 2008 y en la mayor parte de las series bibliográficas parten desde 1990, donde la quimioterapia tampoco estaba tan evolucionada. Podemos concluir de que nuestros resultados son favorables, que tendemos a una biopsia adicional en lugar de una amputación y por ello no hemos tenido ni más resultados funcionales negativos ni tampoco mayor tendencia a la mortalidad ni a una amputación posterior. Decir que el trabajo todavía está en marcha, es un resultado en general de todos los sarcomas de partes blandas y existen más de 17 subtipos histológicos, unos más agresivos que otros y actualmente estamos intentando hacer un estudio en función del tipo de tumor. Nada más. Muchas gracias, Melodía. Bien, Irene Pérez Regueiro. Su trabajo se titula Cuidados de enfermería y riesgo de reingreso hospitalario de pacientes con patología respiratoria. Gracias. Hola, buenas tardes. A continuación voy a presentar el proyecto de investigación de mi tesis doctoral que comenzamos en el presente año académico. Los reingresos hospitalarios son considerados un indicador de calidad asistencial y suponen un importante coste sanitario. Se han realizado diversos estudios que evidenciaron una reducción de las tasas de reingreso cuando se actuaban sobre factores de riesgo identificados. Si bien parecen escasos aquellos que evalúan los cuidados de enfermería, los diagnósticos de enfermería durante la estancia hospitalaria. Es por ello que nos pareció interesante realizar un trabajo cuyo objetivo principal fuera determinar los factores del proceso de atención de enfermería durante el ingreso hospitalario y los diagnósticos no resueltos al alta que se asocian con un mayor riesgo de reingreso de los pacientes con patología respiratoria. Para ello diseñamos un estudio analítico de casos y controles, incluyendo a todas las personas que fueron atendidas en el Hospital Universitario Central de Asturias durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de marzo de 2019. Excluimos los pacientes que sean menores de 18 años, aquellos cuyo problema respiratorio sea de origen traumático o una metástasis pulmonar secundaria y aquellos que fallecen en el primer ingreso. Además, excluimos a aquellos pacientes que carezcan de registros suficientes para hacer un análisis estadístico válido. Como fuente de información obtenemos una base de datos a partir del software Cerner Millennium
y también las historias clínicas electrónicas para cotejar aquellos datos y completar los que sean necesarios. Dentro de las variables de estudio, la dependiente será reingreso, considerando aquel sujeto con un reingreso hospitalario en los 30 días tras el alta, y para algunos análisis consideraremos también a las 48 horas y al año del alta de ingreso, del primer ingreso. Dentro de las variables independientes tendremos el diagnóstico de enfermería al ingreso y los diagnósticos activos al alta, así como los objetivos de enfermería NOC y las actividades de enfermería NIC. Además, estudiaremos una serie de covariables sociodemográficas y asistenciales médicas y de enfermería que exponemos en el póster y como es extenso no les voy a citar. Respecto a la metodología, inicialmente solicitamos una base de datos con todos aquellos pacientes que fueron ingresados en el servicio de medicina interna y neumología durante el periodo de estudio, incluyendo además la variable de diagnóstico médico, causa de ingreso y causa de alta, con el fin de hacer un primer cribado, una primera selección de pacientes que tenían una patología respiratoria. Así pues, obtuvimos una muestra de 5.059 pacientes que corresponden con 6.192 episodios de ingreso, porque esos pacientes tienen algunos, pues obviamente tienen reingresos, y de ellos deberemos de cotejar 442 que carecen de diagnóstico registrado en la base volcada porque está registrado como texto libre, entonces deberemos de cotejar las historias clínicas. Además, 530 pacientes tienen un diagnóstico un poco dudoso o creemos que hay que confirmarlo para saber si los incluimos o no. Estamos en esta fase del estudio, hemos solicitado ya la siguiente base de datos ya completa con todas las variables que se incluyen en el proyecto y una vez obtenida esa base completa procederemos a cotejar esos datos para esa muestra de 972 pacientes que no tenemos claro si deben de ser incluidos o no. Sabremos si finalmente lo serán y además llevaremos a cabo el análisis estadístico comparando la muestra de pacientes que sufren reingresos, los casos con los que no, que serían los controles, y aquellas variables que podrían estar relacionadas con el proceso de atención de enfermería desde el ingreso hasta el alta, además de estudiar pues, las otras covariables del plan de investigación. Muchas gracias. Gracias, Irene. Bueno, como antes, no sé si habrá llegado Sara Reda del Barrio o Ruiz Álvarez, que no me pone el nombre, pone una I, no sé, ninguno de ambos. Vale. Bien, pues entonces pasamos a Natalia Solís Martínez, cuyo trabajo es SCACES en mayores de 75 años, características, tratamiento y pronóstico tras la implantación de un programa de angioplastia primaria. Hola, buenas tardes. Os voy a presentar el trabajo titulado SCACES en mayores de 75 años, características, tratamiento y pronóstico tras la implantación de un programa de angioplastia primaria. Así, a modo de introducción, comentar que la cardiopatía isquémica tiene un gran impacto en la sociedad, pues es la primera causa de muerte y discapacidad en Europa en mayores de 65 años, abarcando el 23,4% de todas las muertes. La estrategia de tratamiento del SCACES ha cambiado de forma muy importante en las últimas décadas y la angioplastia primaria es el tratamiento de elección, desbancando a la fibrinolisis. De esta manera, se ha objetivado en los últimos años un descenso muy importante de la mortalidad, que se establece de en torno a un 40 o 45%. Con el aumento de la esperanza de vida, se está viendo un aumento en la población de pacientes mayores de 75 años e incluso se prevé que en los próximos años alcanzará un 30% de la población global. A pesar de esto, estos pacientes están muy poco representados en los ensayos clínicos y los datos que tenemos vienen más bien de los datos recogidos en diferentes registros y ahí se ve que el tratamiento intervencionista, es decir, la angioplastia primaria, da una mayor supervivencia a estos pacientes sin que haya diferencias significativas en cuanto a las complicaciones hemorrágicas, que es lo que más miedo tenemos.
En Asturias se implementó el Código Corazón en el año 2011 y entonces el objetivo principal de nuestro estudio era valorar la mortalidad a 5 años de los pacientes mayores de 75 años con el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es el escasez, en 2 periodos de tiempo, en el año 2009, es decir, antes de la implantación del código, y en el año 2012, que es después de la implantación del Código Corazón. Como objetivo secundario será analizar la mortalidad intrahospitalaria a 30 días y un objetivo compuesto de reingreso, reinfarto y revascularización. En el grupo precódigo tuvimos 22 pacientes mayores de 75 años y en el grupo postcódigo 37 pacientes. Respecto a las variables basales, no obtuvimos diferencias significativas entre los 2 grupos, es decir, son 2 grupos muy homogéneos. Y bueno, habría que destacar que la mayor prevalencia de varones, que se objetiva en torno a un 80% en pacientes menos de 75 años, aquí desaparece, siendo más o menos 50% mujeres y 50% hombres, en relación con que la cardiopatía isquémica aparece en torno a unos 7-10 años más tarde en las mujeres que en los hombres. Son pacientes con elevadas comorbilidades, hipertensión, diabetes, dislipemia, insuficiencia renal, etcétera, y también son pacientes de alta gravedad clínica, pues en torno al 91-95% de los pacientes tienen un riesgo GRACE alto al ingreso, frente a un 20% únicamente en los pacientes menores de 75 años. Respecto a los procedimientos realizados a lo largo del ingreso hospitalario, cabe destacar una diferencia significativa muy importante, como es la disminución de la estancia hospitalaria de 9 a 5 días, así también como el tratamiento, que pasó de ser médico exclusivamente en torno al 55% de los pacientes en la fase precódigo, a revascularizar mediante stent cerca del 86,5% de los pacientes en la fase postcódigo, no habiéndose realizado en ningún caso la fibrinólisis, puesto que el área sanitaria 5 puede asegurar un tiempo de intervención menor de 120 minutos, como establecen las guías terapéuticas. También se objetiva una mejora pronóstica en la ecocardiografía que se hace previa al alta, disminuyendo la disfunción de VI moderada severa del 44% de los pacientes a la mitad, al 20%, así como la mortalidad a corto y largo plazo. La mortalidad intrahospitalaria disminuyó del 18 al 8%, a 30 días del 27 al 8%, y la mortalidad a 5 años disminuyó del 59% al 37,8%. También vimos un descenso significativo de los reingresos de causa cardiológica, pasando estos del 33 al 14%. Así pues, las conclusiones de este estudio es que la angioplastia primaria es la estrategia principal de reperfusión también en los pacientes mayores de 75 años, consiguiéndose una reducción de la estancia hospitalaria media de 4 días, y el pronóstico de los pacientes con escasez conseguimos una clara mejora, disminuyendo muy notablemente tanto las tasas de mortalidad a corto y largo plazo como los reingresos y como el endpoint combinado. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, y por último, la última presentación corresponde a Marta Suárez González, cuyo trabajo se titula Valoración de la calidad de la dieta sin gluten de los pacientes pediátricos con enfermedad celíaca. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Suárez, soy dietista nutricionista de UCA, trabajo en pediatría y mi tesis doctoral consiste en estudiar la intervención dietética en estos pacientes con enfermedad celíaca, pero hoy voy a presentar el póster de la muestra inicial presentando las características de la dieta de estos pacientes. Teniendo en cuenta que una vez confirmado la enfermedad celíaca hay que seguir una dieta sin gluten de por vida y como cualquier restricción dietética puede generar un desequilibrio nutricional. Por tanto, el objetivo de este póster de inicio es evaluar la calidad nutricional de los pacientes pediátricos con enfermedad celíaca. Bien, por tanto, es un estudio observacional descriptivo en el que se incluyeron los pacientes pediátricos que acudieron al hospital durante la consulta de nutrición desde junio del 2008 hasta noviembre del 2018. Se realizó una valoración nutricional en la que se incluyeron datos antropométricos de peso, talla e índice de masa corporal, así como datos dietéticos en los que se incluyó una encuesta dietética de 3 días, un registro de frecuencia de consumo y una encuesta KIDMED, o también llamada de adherencia a la dieta mediterránea validada. Bien, pues la muestra se compuso de 77 pacientes, como se ve en la primera gráfica, donde 46 eran niñas con una media de edad de 10 años. El rango de edad era entre 2 años y 16 años.
Bien, la prevalencia de obesidad en esta muestra fue la prevalencia de obesidad y sobrepeso de los pacientes fue del 24,7%. Teniendo en cuenta el índice de KIDMED, como en el gráfico 2, podéis ver que el 18,2% de los pacientes realiza una dieta de baja calidad, el 69% necesita mejorarla y únicamente el 13% realiza una dieta adecuada. La mayoría de los niños, el 89%, no alcanzan las recomendaciones de consumo de fruta, verdura, frutos secos y cereales. En cambio, el 83% sí que alcanzó las recomendaciones de legumbres. Respecto al consumo de alimentos de origen animal, observamos que el 99% de los niños consume carne en exceso, el 54% no alcanza las recomendaciones de pescado ni de huevo y el 12% consume lácteos en exceso también. Esto se representa en el gráfico 3 y 4. Bien, analizando los alimentos superfluos, el 74% de los niños consumen cacao soluble todos los días y teniendo en cuenta la bollería, consumen entre el 81% y el 56% respectivamente galletas y bollería entre 2 y 7 días a la semana. Bien, por tanto, la composición nutricional, obviamente, de esta dieta es desequilibrada, conteniendo más grasa de las recomendaciones y más proteínas y menos carbohidratos. Únicamente el 14,3% de los pacientes cubría las recomendaciones de hidratos de carbono y 3,9% de grasas. Lo que más destaca en este estudio es que el consumo de proteínas fue significativamente mayor que las recomendaciones, tanto en los menores de 4 a 11 años, cuando si las recomendaciones están entre 0,85 consumían 2,9 gramos kilo día y con los mayores de 11 años 1,8 gramos kilo día. Bien, por tanto, podemos concluir que en general la dieta sin gluten de esos pacientes es desequilibrada, siendo esta hiperproteica, rica en grasas y deficitaria en hidratos de carbono complejos y fibra. La mayoría de los niños no alcanzan las recomendaciones de consumo de fruta, verdura, frutos secos ni cereales y en cambio se exceden en el consumo de carne. El consumo de azúcares y grasas saturadas es elevado a expensas de productos ultraprocesados sin valor nutritivo. Por tanto, la educación nutricional debe formar parte del tratamiento dietético de los pacientes con enfermedad celíaca para promover hábitos alimentarios saludables y así mejorar la calidad de su dieta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a todos por los trabajos tan interesantes que habéis presentado y por haberos ajustado al tiempo marcado. Como sabéis, a continuación corresponde hacer público el nombre y los trabajos de las dos personas que han ganado, es un premio, ¿no? Podríamos decir, o los que se han, de los que habéis participado en esta evaluación. Bien, yo aquí tengo marcados dos nombres, no sé si si hay un orden o no. No hay orden, vale, de acuerdo. Pues entonces, uno es Diego Castanedo Álvarez, que no sé si está aquí. Estuvo porque ha leído el trabajo. PCA 3 y su correlación con el PSA. Ah, aquí está. Sí. Sube luego a hacer la foto. Subes luego a hacer la foto. Y después sí que la otra persona no está porque es Sara Herrera del Barrio que no ha leído la intervención, su trabajo. Así que bueno, ahora es hacer una... Ya se acabó esta sesión. Muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, a las 5 minutos para la siguiente mesa.